Bienvenidos de nueva cuenta. Ahora vamos a continuar la clase donde la dejamos en el video anterior. Nos quedamos con esta expresión algebraica que tenemos en pantalla, que no es otra cosa sino la definición más común de derivada. Muy bien, esta definición la puedes encontrar en libros como Larson o como el libro de Stuart. Y si bien es la definición de derivada, en algunas ocasiones va a ser conveniente que recurramos a otras expresiones, pero eso lo veremos en ejercicios y análisis posteriores. Bueno, ¿cómo se lee esta expresión que tenemos aquí? Se lee de la siguiente forma. La derivada de la función f de x está dada por el límite del cociente de la función incrementada, que sería esta x más h, menos la función original, que es f de x, entre el incremento, que en esta ocasión denotamos como h, cuando el incremento tiende a 0. Como puedes ver, la expresión es muy similar al concepto de pendiente, con la diferencia de que esta está generalizada y al ser un límite que tiende a 0, nos está dando una medida, ¿no?, del comportamiento de una función cuando se produce un cambio instantáneo, un cambio o una variación instantánea. ¿Qué nos dice la derivada acerca de una función? Pues la derivada nos va a decir cómo cambia esta función con respecto a la variable. Muy bien, ahora vamos a continuar, y vamos a hacer algunos análisis. Primero, nota que no se está tomando un valor concreto de x, sino más bien se está haciendo de forma simbólica, de tal forma que esta x, que es arbitraria, en principio debe ser parte del dominio de nuestra función. Ahora, si el límite anterior, o sea, aquel que define la derivada, existe, decimos que existe la derivada de la función. Y aquí entra un concepto que es importante y que vamos a retomar un poco más adelante, que es el de función derivable. ¿A qué nos referimos cuando decimos que una función es derivable? Pues nos referimos a lo siguiente. Decimos que una función f es derivable o diferenciable en un valor concreto a, si la derivada evaluada en ese, y decimos que la función es diferenciable en un intervalo abierto a, b, aunque también puede ser a, infinito o menos infinito, a, o bien de menos infinito hasta infinito, si es diferenciable en todo número del intervalo. Entonces esto nos recuerda mucho el concepto de continuidad. Pregunta para que lo pienses y lo analices un poco. ¿Por qué estamos diciendo que una función es diferenciable en intervalos abiertos y no en intervalos cerrados? Analízalo un poco. Toma como base el concepto de continuidad. Bien, bueno, una nota que es muy importante es la siguiente. Nosotros podemos tener esta expresión que está aquí, que dice f' de a, y no es otra cosa que derivar nuestra función, y una vez que esta ha sido derivada, evaluarla, cuando x es igual a a. Muy bien, otra nota importante es que la derivada de una función va a ser otra función. De hecho, recordarás que uno de los planteamientos que hicimos en el video anterior, en la videoclase anterior, era si para empezar esa pendiente generalizada que estábamos buscando iba a ser un número. Y bueno, lo que estamos observando es que no es que esa derivada sea un número, a menos claro que se esté evaluando, sino más bien esa derivada que vamos a obtener es una función. Y bueno, tenemos lo siguiente, recuerda. La idea fundamental del cálculo es proporcionar herramientas matemáticas que nos permitan modelar, analizar y proyectar el cambio, evolución y desarrollo de un sistema, fenómeno o proceso, modelado a través de funciones. Claro, esto está enfocado a las aplicaciones del cálculo, pero como había mencionado previamente, aún sin ver aplicaciones, esta parte de las matemáticas y el cálculo llega a ser realmente muy, muy bonita, muy apasionante. Ya casi para terminar este video, que salió cortito, porque como les había comentado, esta aplicación me limita a grabar videos de no más de 15 minutos. Entonces quedan las siguientes preguntas para reflexionar. ¿Cuál será la derivada de una función lineal? En este caso la vamos a representar como y es igual a mx más b. Lo estamos representando con la correspondiente estructura
que utilizamos en geometría analítica, ¿no? Que es la ecuación de una recta. Pero vista desde el punto de vista de las funciones, es una función lineal. Siguiente pregunta. ¿Cuál será la derivada de una función constante o simplemente una constante? En este caso, nuestra función y es igual a k, donde k es cualquier número real. Esta también es muy interesante. ¿Existirá una función cuya derivada sea igual a la función? Es decir, que f de prima sea igual a f de x. Pregunta interesante también. ¿Y qué implicaría eso, no? ¿Tendrá alguna implicación que la función fuese igual a la derivada? Y esta es un poco más sencilla, ¿no? Menciona 3 fenómenos, procesos o sistemas donde el cambio sea parte de su naturaleza, dinámica y evolución. Entonces sería interesante que pensaras en 3, como mencionamos, procesos, fenómenos, sistemas, en los cuales esté presente la noción de cambio o la noción de evolución respecto a alguna variable. Desde luego pueden ser variables de índole física, como por ejemplo el tiempo. Pienso en la temperatura, en el espacio, en la composición, en la presión. Esto pensando desde luego en características o cantidades más asociadas a las ciencias naturales. Pero desde luego si hablamos de fenómenos que evolucionen con el tiempo, esto lo podemos ampliar a otras ramas como la economía, por ejemplo. Y por último, ¿crees que la derivada pueda tener un papel en los ejemplos que proporcionaste en la pregunta anterior? Entonces estamos conectando la pregunta anterior con esta última. Bueno, entonces aquí dejamos esta parte. En la siguiente clase vamos a retomar el concepto, o mejor dicho, la definición matemática de derivada. Y vamos a empezar a hacer algunos cálculos, ¿no? Vamos a empezar a determinar algunos teoremas que van a ser interesantes y van a ser importantes. Bueno, esto me llama la atención porque la matemática, la ciencia, tiene muchas aristas, ¿no? Estas primeras 2 clases han sido más de tipo introductorio, más de tipo de charla, de ir pensando, de alguna forma ir construyendo a través de hipótesis las ideas que nos llevaron al concepto de derivada. En la siguiente nos vamos a enfocar un poquito más en la cuestión de cálculo y en la parte final de esta videoclase pues surgen algunas preguntas que tienen que ver con la reflexión, tanto desde el punto de vista matemático como el punto de vista físico y de aplicaciones. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente videoclase. Agradezco tu atención, que estés muy bien. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.